México es un país que tiene una política exterior muy fuerte desde hace muchos años. Tiene una tradición diplomática de décadas, haciendo un liderazgo en muchos de los temas globales. Nosotros tenemos 5 prioridades, están los derechos humanos, los temas de medio ambiente, la equidad de género y de igualdad, la paz y la felicidad en el país, y tenemos también una agenda importante para promover la internacionalización de las ciudades. Entonces, ¿quién sabe a qué hora, no? No. Bueno, aquí estamos agradeciéndole de nuevo que esté con nosotros. Estamos como todas las mañanas, en la conversación, aquí con su servidor. Y le quiero agradecer a 95.7 FM de Radio Instituto Politécnico Nacional que esté con nosotros y que también esté acompañándonos en la conversación. La relación de México con el mundo ha cambiado en los últimos meses. ¿Cómo se ha establecido? La mejor política exterior es la mejor política interior. Bueno, alguien que lleva un buen rato trabajando en esto, en diferentes áreas, tanto que tiene que ver con la diplomacia, con representatividad en el extranjero y con derechos humanos, es Marta Delgado, quien es la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marta, bienvenida. ¿Cómo has estado, subsecretaria? Muchas gracias por invitarme, Javier. Además, me encanta volver a verte. Es un gusto, Siempre te he seguido con mucha atención y admiración. Bueno, tú ya sabes que luego te ando hablando para entrevistarte. Y es una ventaja porque me contestas. Sí, siempre. Sí, lo sé, lo sé. Oye, ¿cómo fuiste, a ver, te lo pregunto, cómo fuiste enderezando tu vida hacia las áreas en las que estuviste? Medio ambiente, derechos humanos, multilateralidad. Mira, yo empecé siendo ambientalista y después... Cuando no era fácil serlo y cuando había muy pocos. Sí, en los fines de los 80s y principios de los 90s. Y ahí me vinculé mucho con organizaciones civiles y muchas de las organizaciones ya abrazaban en esa época también, obviamente, causas de derechos humanos, de participación de las mujeres en la vida pública y, por supuesto, del medio ambiente. Entonces, me vinculé con todas estas causas muy progresistas desde muy joven y tuve la oportunidad de entrar a ser asesora del presidente del Instituto Nacional de Ecología, que era en ese entonces la entidad pública de gestión ambiental de México, y 6 años estuve en el gobierno federal. Pues me tocaron 5 presidentes. ¿Cómo ves? Me tocó Sergio Reyes Luján. El físico. El físico. Me tocó la maestra en ese entonces, Julia Carabias. Claro. Me tocó José Narro, que estuvo 3 meses de presidente del INE. Eso no me lo sabía. Y cuando pasó el alzamiento zapatista, se lo llevaron de subsecretario de Gobernación, pero por eso lo dejó de inmediato casi. Si no, es probable que se hubiera quedado ahí. Exacto. Sí. Me tuve de jefe a Gabriel Cuadri y también a Enrique Provencio. Tuve 5 presidentes. Oye, qué interesantes perfiles de los 5, ¿no? Aprendí muchísimo. Oye, y la otra es que te aguantaron. Bueno, la verdad es que me encantó porque todos me decían, ¿te quedas a trabajar con nosotros? Y yo muy orgullosa, sí, claro que sí. Pero era una época en donde se estaba construyendo la gestión ambiental en el país. Y a mí me tocó descentralizar la gestión ambiental a los estados, me tocó participar en los equipos para decretar nuevas áreas naturales protegidas en el país, elevar el porcentaje de conservación de áreas naturales en México. Entonces, una experiencia muy, muy padre. Y luego ya me salí a la sociedad civil 5 años. Que estuviste aparte y nada de gobierno. No, ahí me tocó trabajar con grupos ambientalistas defendiendo causas desde la ballena gris, ¿te acuerdas? La salinera, sí, claro. El muelle de Cozumel o los confinamientos de residuos. Oye, el muelle de Cozumel aguantó, está bien, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Todo tiene, o sea, como que después se fueron desengranando de todos esos temas. Hoy, por ejemplo, tenemos pues una gran presencia a nivel global en estos temas de pues la Comisión Internacional Ballenera, la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, se van como que acumulando esas experiencias y conocimientos. Y después tuve oportunidad de ser diputada independiente porque yo me lancé por México Posible. Sí, con en el partido de Patricia Mercado, y gané. Entonces en el Congreso local fui diputada independiente porque el partido no tuvo su registro. Esa era una organización partidista, a la distancia te lo digo, que merecía mejor suerte, ¿no? Fíjate ¿O qué que piensas? A la luz de los años me di cuenta de que era
muy progresista para su época y que estratégicamente nos hubiera convenido quizás ir enarbolando las banderas del partido poco a poco, porque uno piensa que las personas que somos progresistas lo somos en todas las dimensiones. Entonces yo me sentaba en mesas a convencer a pues los votantes, los electores, a todos los grupos de interés de que el Partido México Posible tenía una serie de causas. Y entonces les hablaba de que teníamos que pues, cuidar el medio ambiente y promover los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, la legalización de las drogas, las bodas, matrimonios entre personas del mismo sexo, aborto. Y aunque no lo creas, hay personas que creen en algunas de estas cosas y que no creen en otras. Sí. Entonces, al final, dudaban medio que sí, medio que no, y quizás era muy prematuro, era el año 2003. Sí. A ver, déjame plantearte, Marta, la parte que corresponde, a ver, a la niña Marta, a la adolescente Marta, digamos, ¿se perfilaba en tu vida el sentido de lo social, el sentido del medio ambiente, que eran pininos, ¿no? O sea, en México, ¿qué? Llegó a los 60, 70, ahora ha llegado máximo, no todo el tema. Pero digamos, toda esa parte, primaria, secundaria, ¿se perfilaba lo que ibas a hacer en tu vida? O a lo mejor eras ingeniera Marta. Yo creo que a esa edad no perfilas una vocación, sino inclinaciones. Inclinaciones, sí. Muy bien. Y yo crecí en la playa de San Carlos, en Sonora, virgen, la playa, y virgen toda la naturaleza. Ahí? Y viví ahí, no sé, 12 años. ¿Y qué andas haciendo aquí? Entonces, cuando nos cambiamos de casa a una ciudad, porque este era un pueblito ribereño. Sí, lo conozco. Entonces es cuando como que yo me choqueo y digo, híjoles, estamos muy mal, o sea, ¿cómo hemos hecho esto con las ciudades, no? Y entonces es que me entra como que el amor por el tema ambiental y la naturaleza, y desde entonces, desde los 16 años... ¿Se vinieron a la Ciudad de México? A Cuernavaca. Y aún así, siendo Cuernavaca, tenía yo pues una desadaptación, ¿no? Oye, pero ahora Cuernavaca tiene antecedentes muy interesantes intelectuales. Lo que pasa es que últimamente han pasado cosas bastante desagradables, pero pues ahí eran el don Sergio Menzarceo y toda esta corriente. Es padre. En mi época fue padrísimo, crecí en la adolescencia ya en Cuernavaca y luego ya me vine a estudiar a la Ciudad de México, ¿no? Soy pedagoga. De la Intercontinental. De la UIC. Y luego hice especialidad en educación ambiental. ¿Y por qué te metiste a pedagogía? Porque yo quería educación para formar la conciencia, pero en mi época no había una licenciatura en educación ambiental. Entonces tenías que hacer, pues la rama más general era pedagogía. Sí, claro. Después hice la especialidad en educación ambiental. Y ya con los años fui estudiando otras cosas, estudié en el Colmex un poco también el programa LEED, y ahora estoy titulándome en Harvard de la maestría en sustentabilidad. Estoy muy contenta. Eso, Pues ya terminé todos los cursos. Ya en noviembre espero recibir. ¿A distancia? No, pues es que estuve en la banca 6 años. Javier. Es cierto, si te llamaron ahora. Entonces tuve oportunidad de estar yendo también y parte también a distancia, que es programas muy interesantes. El modelo educativo es realmente muy bueno. Y estoy muy contenta de haber tenido también la oportunidad del crecimiento académico en estos años. Claro, eso ha sido importantísimo. Entonces, ¿te fuiste allá, a Boston? Sí. De hecho, me acabo de ir a terminar mi curso. ¿Y cuándo te recibes? En noviembre es ya el título. ¿Y haces un trabajo en particular? Haces un trabajo en particular. A ver, ¿y sobre qué fue? Yo lo quise hacer sobre algo que pudiera yo ejecutar, porque no me gusta mucho el pensar y no hacer. Sí. Y lo hice para hacer verde la Cancillería. Mira. O sea, hacer todo un programa se llama un sistema de administración ambiental para la Cancillería. ¿Y qué va a pasar con eso? Y bueno, pues hay que ¿Ya hablaste con el canciller? Ya, pues me dio chance. Ebrard es muy comprometido con los temas de medio ambiente. Bueno, es histórico también eso, ¿no? Oye, ¿cómo te fue en la Ciudad de México? Pues para mí fue la mejor experiencia profesional de mi vida, ser secretaria del Medio Ambiente. Fui de las 21 secretarías, una de las 3 que terminó todo el sexenio completo. Venía yo de haber sido diputada local, o sea, de conocer la ciudad, y le había presentado a todos los candidatos a la jefatura de gobierno una propuesta de ciudad. Uno de ellos era Marcelo Ebrard, ¿no? Finalmente terminó invitándome a ser secretaria. Bueno, ganó. Y pues desde esta posición
tuvimos oportunidad realmente como de realizar los sueños que tenemos las personas que nos gustaría ver la ciudad de otra manera. Creo que hasta cierto punto pudimos realizar algunas cosas. Sí. Desde la recuperación de espacios públicos, el sistema Ecobici me tocó hacer, las ciclovías en reforma, las ciclovías confinadas, el primer programa de reducción de emisiones y calentamiento global de toda América Latina. Me tocó hacer el Plan Verde para la ciudad, el rescate del río Magdalena, el mercado del trueque, muchísimas cosas. Y yo pensaba que era una oportunidad de oro, entonces no perdía ni un minuto para poder hacer, y tenía un equipo de trabajo maravilloso. Oye, además empezamos con este problema de la contaminación y que si circulabas y no circulabas. En realidad el No Circula es un programa bastante anterior. La política de calidad del aire empezó en la década de los 90s, pero sí nos tocó como una época dura, porque como que las medidas más gruesas para quitar la carga fuerte de contaminación ya se habían hecho, el quitarle el plomo y el azufre a la gasolina, el programa Hoy No Circula, la verificación vehicular. Entonces nos tocó hacer otras medidas innovadoras y tenemos, Ebrard tiene el récord del sexenio con mejor calidad del aire de los últimos 30 años en la Ciudad de México. Y además, de alguna otra manera, él fue el innovador en todo esto, siendo jefe de gobierno de la ciudad y siendo, pues, jugando un papel ahí importante, ¿no? Además, pues sí. Con todo lo que estaba de por medio y en juego, y políticamente Javier, todo fue muy brusco, hay de repente cosas que ves sembrar árboles, la verdad, es bien fácil ir y sembrarlos. Sí, y hay es muy efectista. Sí, muy bonitas, ¿no? De la agenda ambiental, pero hay otras que son muy duras. Por ejemplo, en esta, del tema de calidad del aire, me tocó poner el programa de transporte escolar obligatorio para las escuelas. Es cierto, lo recuerdo. Y entonces era duro, ¿no? Porque era un cambio de conciencia, de mentalidad, de la forma como se venían haciendo las cosas. Y los papás llevando a los hijos. Los papás, entonces tenía que hacerse muy bien y teníamos que convencer a las escuelas de hacerlo y lo logramos, verdaderamente lo logramos, y fue muy duro el mantenerse. Igual el No Circula los sábados, el primero, el de una vez al mes, muchas medidas que no son tan políticamente como que viables, pero que en el primer trienio, Ebrard sí me dijo eso, todo lo que esté difícil hazlo en el primer trienio. Sí, claro. Claro. Entonces, pues, le agarré la palabra. Por eso a lo mejor están pasando algunas cosas ahora que quién sabe si pueden hacer después. A ver, Marta, déjame plantearte, en los últimos años, si algo ha sido señalado México es por el tema de los derechos humanos. Tú llegas a una subsecretaría en donde están los derechos humanos explícitamente expuestos en el propio cargo y además en una relación con el mundo. Esa es la multilateralidad. A ver, te diría, más allá de lo que estás haciendo, cuando llegas, ¿qué encuentras? ¿Y qué encuentras en tu relación con el mundo? Que a lo mejor te dicen, oigan, espérame, pues primero arreglen eso, ¿no? Como hoy que ganó López Obrador, a mí no me importa. Arreglen eso, porque pues cómo se van a relacionar con el mundo. Es muy interesante porque México ha podido cambiar su política interior en todos aspectos, pero en su política exterior ha sido un país muy consistente, con un servicio profesional, con un servicio exterior, en donde además el país siempre ha tenido una posición de liderazgo y progresista en casi todos los temas de la agenda multilateral, lo antinuclear, las mujeres, los temas ambientales y por supuesto la agenda de derechos humanos. No es una característica nueva que los defendamos. México los viene defendiendo de manera sistemática por décadas. Entonces, aquí el desafío que tenemos es que México los defendía en los, 80s, 90s y no era tan complicado hacerlos congruentes con tu política interior. Y de repente te surge una crisis de violencia, de inseguridad, también de instituciones que no teníamos, ahora ya están un poco más fuertes. Y tenemos una distancia entre los valores que México promueve en la defensa de los derechos humanos a nivel global y lo que ocurre en la práctica de una sociedad que se vuelve cada vez más violenta, más insegura, con menos Estado de Derecho y con pues un ejercicio del poder público que también tiene que ver con la corrupción, la falta de transparencia, la impunidad. Todo eso mezclado. Oye, pues, y todos nos volvemos muy intransigentes, también es esa otra variable. Pues sí, a veces decimos que es un tema de cultura, pero la cultura se forja desde los primeros años de vida y entonces son temas de largo plazo. Y ese es el desafío que tiene el México actual, el desafío de poder alcanzar
un estatus en la defensa de los derechos humanos tan ambicioso como la política exterior de México, que es un líder global en materia de derechos humanos. Y para hacer eso, por eso yo creo que el presidente no se equivoca cuando dice que la mejor política exterior es la interior. En este tema se actualiza. ¿Por qué? Porque necesitamos que los derechos humanos se conviertan en una prioridad, y esto nos va a costar muchos años y mucho esfuerzo. Y no solamente eso, también, por ejemplo, en los principales proyectos del gobierno tienen que estar presentes las agencias de las Naciones Unidas, multilaterales, porque a veces vemos todo eso como un discurso pues, que se habla en los foros allá, en los países en donde uno va y dice sus discursos, y aquí realmente no hay sintonía con lo que se dice. Entonces, nuestro desafío es que sí puedan tocarse. Por lo menos la tendencia sea que se acerquen esas dos variables. ¿Qué significa la multilateralidad? La multilateralidad es el ejercicio de un consenso global en los temas estratégicos del mundo. Entonces, hay instituciones que se conforman con muchos países del mundo, y eso es lo que, por ejemplo, me toca a mí en la subsecretaría. Me tocan todas las agencias de la ONU, me tocan las agencias regionales también de América Latina, las agencias europeas, todos los organismos en los que se juntan países a decidir cosas y a cooperar. Son organismos multilaterales. Y a veces coincidimos y a veces no coincidimos. Sí, por supuesto. Y últimamente, Javier, me sorprende mucho cómo hay agendas que pensábamos que estaban muy superadas, ya ganadas, conquistadas. Sí. La agenda de igualdad de género, ¿no? Temas de cambio climático, incluso temas de defensa de derechos humanos, y que últimamente pues hay países en donde ha renacido un conservadurismo a ultranza que está revirtiendo los logros y las conquistas progresistas que ya teníamos. Entonces tenemos que redefender muchos posicionamientos que pensábamos que ya teníamos en la bolsa y no. Oye, déjame plantearte un tema que está siendo tema muy fuerte en el país y en la zona, pues es el tema migrante. Y ha habido organismos internacionales de derechos humanos que han sido muy severos y críticos con México. Incluso la Unión Europea hizo un comunicado, e incluso la ONU insinuó algo, pero fue más cautelosa, porque también hay una parte que yo creo que hay que reconocer, que pues el país está no le está haciendo ajeno el problema. A lo mejor podemos ser críticos de cómo lo estamos resolviendo, pero la cosa es que si hay un interés, me parece genuina sería la palabra. ¿Qué encuentras ahí en tu oficina cuando llegas en la mañana y lees, ves, te mandan información, te mandan críticas? ¿Eso cómo lo digieres todo eso y cómo va? Mira, primero me parece reconocer lo que está pasando, porque por muchos años, sobre todo el sexenio anterior, era como no está pasando y lo estamos haciendo bien y ya tenemos este instituto, esta ley, y sí se hicieron instituciones y legislaciones, pero había una resistencia fuerte a reconocer la crisis que se vive en materia de derechos humanos en el país. Tuvimos Ayotzinapas, Tlatlayas, todas estas cuestiones, y eran muy duro para el propio gobierno reconocerlo. Creo que lo que tenemos ahorita de bono es la capacidad de decir, bueno, sí pasó eso y estamos mal hasta este nivel, ¿no? Este bono, lo estamos ya ejerciendo, pero va a pasar. Sí, claro. Me parece se va que a gastar. Se va a gastar. En este sentido, hay dos comentarios tres cosas. Uno es que la función de estos organismos multilaterales es esa, y yo creo que nos hace crecer, que nos critiquen, y por eso México siempre ha estado abierto al escrutinio internacional y recibimos recomendaciones, visitas. 2 semanas voy a Ginebra a hacer la sustentación de México ante el informe sobre, por ejemplo, discriminación racial, qué ha hecho México para combatirla. Hace 3 meses fui a sustentar qué hace México para combatir la tortura. Entonces México no se esconde ni presenta sus informes, da la cara, da explicaciones, hace cosas. El país creo que hoy está convencido de que tenemos que trabajar, sabemos en qué sentido, y estamos tratando de reconocer también las limitaciones que tenemos para lograr los objetivos y cumplir con estas recomendaciones. Pero te puedo decir que, en primer lugar, nos sirve. Esta crítica es constructiva, es útil para un país que sí quiere tener un respeto a los derechos humanos. Lo segundo es que también
de repente sí se siente uno un poco solo en la defensa de estos derechos. A ver. Y volteas y dices, a ver, ¿dónde estaban estas comisiones cuando un país nos amenazó con poner aranceles si no controlábamos a los migrantes? ¿Quién salió a defender al país, a decir, eso viola los derechos humanos de millones de mexicanos? Ese tema está bueno. ¿Quién sale a decir, oigan, pero qué pasa con los derechos humanos, no de los migrantes que están deteniendo la Guardia Nacional, sino los que están traficando las redes del crimen organizado en el país? Sí. Por ejemplo, la Comisión Interamericana en su comunicado es poco enfática en los derechos humanos, que la verdad está esa red de tráfico y de ilícito proliferando a la sombra de una irregularidad de esta éxodo migrante que tiene el país. Entonces, a veces, como México ha sido tan abierto y tan sí, como responsable, históricamente, pues, sentimos que un poco se carga la mano al que sí te acepta la visita y la recomendación, y hay poco énfasis en lo que ocurre en otros lugares y que está también ocasionando y impactando a nuestro país. El fenómeno migratorio actual es un tránsito por México, ni está originado aquí ni el destino es el país. Y sin embargo, el único país que se ha responsabilizado por hacer algo de fondo con ese fenómeno es México. Ni siquiera los países expulsores han sido tan activos para poder generar un programa de desarrollo integral. Sí, para que no salgan, para que no los expulsen. Entonces, México, yo pienso que a pesar de las críticas está en un muy buen camino. El que no te pongan aranceles y no te castigue tanto un país con una campaña electoral tan irracional como ahorita está en Estados Unidos es un gran mérito del canciller Ebrard, y lo ha hecho hasta donde puede, todas sus fuerzas, de una forma sí, en donde pueda tratar de balancear todos los intereses. Y también aquí, bueno, pues siempre hay voces que disuenan con eso, sí, pero y lo que necesitamos internamente, yo creo que sí necesitamos un cierre de filas, porque esto es sí, una cosa que va a afectarnos por muchos meses. A ver, Marta, en este tema, en la relación con Estados Unidos, ¿lo peor está por venir? Y no lo digo fatalistamente, lo digo en función de los escenarios. ¿Qué ves? No sé si México políticamente en Estados Unidos vaya a seguir siendo el enemigo público número uno que reditúe tanto, ¿no? En la elección. Quizás haya otras fuentes de, no sé, de sí, rédito internas, político. Claro. Que o China puedan, o... Sí, exacto. Sí. Entonces, tristemente se dirime en ese territorio tu pregunta. Si no, bueno, vamos a seguir siendo el caballito de batalla. Sí. Y yo creo que lo que necesitamos es mantenernos en una línea. El canciller ha decidido, por ejemplo, no ser un tercer país seguro, no ceder en algunas cosas y entender que estamos en una carrera, un maratón larga distancia, así que no podemos quemar todas las pilas en un momento y ir haciendo lo que el país tiene que hacer de manera responsable. Yo creo que el presidente y el canciller Ebrard han tenido mucha lucidez para manejar este problema. Es muy complicado y entonces es complejo, no es tan sencillo. Si fueran las mismas reglas que siempre han sido, que son la política, sí, estaremos en un terreno, diplomacia. Sí, en un terreno muy distinto. Oye, Marta, ¿nos permite sacarnos una foto contigo? Encantada, claro que sí. Para nuestro archivo. Ahí. Bueno, gracias, pásela bien, adiós. Oye,